¿Te dijeron durante una ecografía que tienes poco líquido amniótico? Quizás escuchaste la palabra oligohidramnios y automáticamente pensaste que algo grave estaba ocurriendo con tu bebé. En este video de Mundo Obstetra aclararemos tus dudas basándonos en evidencia científica y en recomendaciones de organismos internacionales de referencia. Empecemos. ¿Qué es el oligohidramnios? El oligohidramnios es una disminución anormal de la cantidad de líquido amniótico durante el embarazo. El líquido amniótico cumple funciones fundamentales. Permite que el feto se mueva libremente, contribuye al desarrollo músculo-esquelético, protege frente a traumatismos y ayuda a desarrollar el pulmón. Además, durante buena parte del embarazo, el líquido amniótico está estrechamente relacionado con la función renal fetal, ya que la orina del feto constituye una de sus principales fuentes durante la segunda mitad del embarazo. Por eso, cuando encontramos poco líquido amniótico, no debemos preguntarnos solamente cuánto líquido hay. También debemos preguntarnos por qué hay poco líquido. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico se realiza principalmente mediante una ecografía obstétrica. Existen dos métodos utilizados tradicionalmente. El primero es el índice de líquido amniótico, conocido como ILA. Consiste en dividir el útero en 4 cuadrantes y sumar la profundidad vertical de los bolsillos del líquido amniótico. Tradicionalmente, un ILA menor o igual a 5 centímetros se ha utilizado como criterio de oligohidramnios. El segundo método es el bolsillo vertical máximo. Aquí se busca el bolsillo vertical del líquido amniótico más profundo que esté libre de partes fetales y del cordón umbilical. Un bolsillo vertical de líquido menor de 2 centímetros se considera compatible con oligohidramnios. Las guías actuales de la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología y el Instituto Americano de Ultrasonido y Medicina señalan que cuando se trata de oligohidramnios aislado, el bolsillo vertical máximo es el método preferido frente al índice de líquido amniótico. ¿Cuáles son las causas de oligohidramnios? El oligohidramnios no tiene una única causa, y este punto es fundamental. Entre las causas que debemos considerar encontramos, primero, ruptura de membranas. Cuando existe una pérdida de líquido amniótico debido a una ruptura de membranas, el volumen puede disminuir considerablemente. Por eso, ante un diagnóstico de oligohidramnios, es importante preguntar si existe salida de líquido por la vagina y realizar la evaluación correspondiente. Segundo, insuficiencia placentaria. Cuando la placenta no proporciona adecuadamente oxígeno y nutrientes al feto, puede producirse una redistribución de la circulación fetal. Esto puede disminuir el flujo sanguíneo renal fetal y como consecuencia disminuir la producción de orina. Por esta razón, el oligohidramnios puede aparecer asociado a restricción del crecimiento fetal o a otras alteraciones placentarias. Tercero, alteraciones del aparato urinario fetal. Algunas anomalías renales o de las vías urinarias pueden disminuir la producción o eliminación de orina fetal. Estas situaciones son especialmente importantes cuando el oligohidramnios aparece de manera temprana. Cuarto, medicamentos. Algunos medicamentos pueden disminuir la producción de orina fetal y por tanto reducir el líquido amniótico. Entre ellos se encuentran los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Por eso, durante el embarazo ningún medicamento debe utilizarse o suspenderse sin indicación médica. Quinto, embarazo posttérmino. El líquido amniótico puede disminuir conforme avanza la gestación, especialmente después de la fecha probable de parto. Y finalmente, existe un grupo denominado oligohidramnios idiopático o aislado. Esto significa que después de realizar la evaluación correspondiente, no se identifica una causa evidente. Las guías de la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología recomiendan que el hallazgo de oligohidramnios lleve a una evaluación dirigida de la anatomía fetal, el crecimiento y la posibilidad de pérdida de líquido. ¿El oligohidramnios siempre significa que el bebé está en peligro? No necesariamente. Esta es una de las ideas más importantes de este video. El pronóstico depende de la edad gestacional, la cantidad de líquido, la causa, el crecimiento fetal, el estado de la placenta, los estudios Doppler, el bienestar fetal y la presencia o ausencia de otras complicaciones maternas o fetales.
Un oligohidramnios que aparece tempranamente y está relacionado con una anomalía fetal importante es muy diferente de un oligohidramnios aislado detectado cerca del término. Por eso, no todos los casos deben manejarse de la misma manera. ¿Qué riesgos puede producir? Cuando el oligohidramnios es significativo o está asociado a otra enfermedad, pueden aumentar determinados riesgos obstétricos y perinatales, entre ellos restricción del crecimiento fetal, alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto, mayor probabilidad de intervención obstétrica, comprensión del cordón umbilical y, dependiendo de la causa y del contexto clínico, mayor riesgo de resultados perinatales adversos. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos señala que el oligohidramnios aislado definido por un bolsillo vertical máximo menor de 2 centímetros se ha asociado con un riesgo aumentado de muerte fetal. Sin embargo, también reconoce que la historia natural del oligohidramnios aislado no está completamente definida. Por eso la vigilancia debe individualizarse. Oligohidramnios y restricción del crecimiento fetal. Aquí encontramos una asociación especialmente importante. Cuando aparece poco líquido junto a un bebé pequeño para la edad gestacional o con restricción del crecimiento fetal, debemos prestar especial atención a la función placentaria. La restricción del crecimiento fetal puede estar relacionada con insuficiencia placentaria. En estos casos pueden ser necesarios control ecográfico del crecimiento, Doppler de la arteria umbilical, evaluación del bienestar fetal, monitorización de la frecuencia cardíaca fetal y controles más frecuentes para evaluar la evolución de la restricción del crecimiento fetal una vez diagnosticada. Por eso, cuando encontramos oligohidramnios acompañado de restricción del crecimiento, no debemos considerarlo simplemente como poco líquido. Debemos investigar la placenta y el estado fetal. ¿Qué estudios se realizan? Cuando se diagnostica oligohidramnios, la evaluación puede incluir diferentes elementos. Primero, ecografía obstétrica. Se evalúa el líquido amniótico, el crecimiento fetal, anatomía fetal, placenta y presentación fetal. Segundo, evaluación de las membranas, especialmente cuando existe sospecha de pérdida de líquido. Tercero, Doppler obstétrico, especialmente cuando existen datos que hagan sospechar insuficiencia placentaria o restricción del crecimiento. Cuarto, vigilancia del bienestar fetal, dependiendo de la edad gestacional y del contexto. Puede utilizarse la prueba sin estrés o cardiotocografía y otras formas de vigilancia fetal. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos señala que en caso de oligohidramnios aislado, en los que no se ha decidido el parto, puede considerarse vigilancia fetal 1 o 2 veces por semana desde el diagnóstico. ¿Se puede aumentar el líquido amniótico bebiendo mucha agua? La hidratación materna puede producir un aumento transitorio del volumen de líquido amniótico en algunas situaciones. Sin embargo, esto no significa que beber grandes cantidades de agua pueda solucionar la causa del oligohidramnios. Si existe una rotura de membrana, una alteración fetal, insuficiencia placentaria u otras causas importantes, beber agua no corrige el problema de fondo. Por eso, la hidratación adecuada es importante, pero no debe considerarse un tratamiento definitivo del oligohidramnios, y tampoco se recomienda automedicarse o intentar aumentar el líquido con remedios caseros. ¿Existe un tratamiento para el oligohidramnios? El tratamiento depende principalmente de la causa. Si existe una enfermedad materna, debe tratarse de acuerdo a la condición. Si existe una ruptura prematura de membranas, el manejo dependerá de la edad gestacional, presencia de infección, bienestar fetal y otros factores. Si existe restricción del crecimiento fetal, la causa se orientará principalmente a vigilar el estado fetal y placentario. Y si se trata de oligohidramnios aislado, el manejo puede incluir vigilancia fetal y planificación del nacimiento según la edad gestacional y el estado materno-fetal. Es importante entender que no existe una única medicina que cure todos los casos de oligohidramnios. ¿Cuándo se debe terminar el embarazo? En el oligohidramnios aislado, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad de Medicina Materna-Fetal han recomendado generalmente el nacimiento entre las 36 y 37 semanas con 6 días, o al momento del diagnóstico si se identifica a partir de las 38 semanas. Pero atención, esto no significa que toda gestante con una medición baja de líquido deba tener una cesárea. La vía del nacimiento depende de las indicaciones obstétricas. En muchos casos puede realizarse una inducción del trabajo de parto y lograr un parto vaginal. La cesárea se reserva para las indicaciones obstétricas correspondientes.
Además, cuando el oligohidramnios está acompañado de restricción del crecimiento fetal, preeclampsia, alteraciones Doppler, ruptura de membranas u otra condición, el momento del nacimiento puede ser diferente. Por eso, la decisión nunca debe basarse únicamente en un número de ecografía. ¿Qué puede pasar durante el trabajo de parto? Durante el trabajo de parto, el líquido amniótico reducido puede favorecer la comprensión del cordón umbilical. Esto puede producir desaceleraciones variables de la frecuencia cardíaca fetal. Por esta razón, cuando existe una situación de riesgo, puede ser necesaria una vigilancia más estrecha de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto. En determinados escenarios seleccionados, la amnioinfusión intraparto puede utilizarse para disminuir determinadas alteraciones de la frecuencia cardíaca asociadas a compresión del cordón. Pero eso no es un tratamiento que deba aplicarse automáticamente a toda gestante con oligohidramnios. La decisión depende del contexto clínico y de los protocolos del establecimiento. ¿El oligohidramnios puede desaparecer? Sí. Una medición baja de líquido amniótico no necesariamente significa que permanecerá baja durante todo el embarazo. El volumen puede variar y la medición ecográfica tiene cierta variabilidad. Por eso, dependiendo del contexto, puede ser necesario repetir la evaluación. Además, las guías actuales reconocen que la medición del líquido amniótico no es completamente reproducible y que existen variaciones entre evaluaciones. Por eso no debemos interpretar una única cifra de forma aislada. ¿Cuándo debes consultar de inmediato? Si estás embarazada y te han diagnosticado oligohidramnios, debes seguir estrictamente las indicaciones de tu equipo de salud y debes acudir para evaluación inmediata si presentas salida de líquido por vagina, sangrado vaginal, dolor abdominal intenso, contracciones regulares, fiebre, disminución o ausencia de movimientos fetales, o cualquier síntoma que tu obstetra o médico haya indicado como señal de alarma, especialmente si notas que tu bebé se mueve menos de lo habitual. No debes esperar hasta la siguiente cita para consultar. Si este video te ayudó a comprender qué es el oligohidramnios, compártelo con otra persona que pueda necesitar esta información. Suscríbete a Mundo Obstetra para continuar aprendiendo sobre embarazo, parto, puerperio y salud de la mujer con información basada en evidencia científica. Y recuerda, la información puede orientarte, pero cada embarazo necesita una evaluación individual. Nos vemos en el próximo video de Mundo Obstetra.